Nos resulta fácil sumarnos a los intensos cuestionamientos de las modificaciones introducidas a la ley de partidos políticos, haciéndonos ecos de un populismo que le encanta exacerbar la disconformidad social. Ecos lampedusianos seguidos por quienes aún se consideran la élite política de este país sin haber entendido que una ciudadanía cada vez más empoderada busca transformaciones sinceras, reales y profundas que alteren definitivamente las actuales estructuras de poder y las tradicionales formas de operar que siguen conservando intencionadamente aquellos elementos esenciales de las formas que solo en apariencia y para el vulgo la clase política parece querer cambiar. Nos enfrentamos a la colusión de los partidos políticos. Vivimos un tiempo oscuro donde los representantes del Senado, de la Cámara de Diputados y de los partidos políticos han perdido el sentido de la prudencia, amparados en la ignorancia y en la falta de representación ciudadana efectiva. Los hechos, por todos conocidos, que han levantado cuestionamientos sin parangón a la clase política transversal, no parecen llamar a la cautela a quienes, desentendiéndose de sus propias responsabilidades frente a la crisis política país, hoy intentan erigirse entre gallos y medianoches como defensores de un proyecto de ley que comienza paulatinamente a perder prostitutivamente el sentido original. Es gatopardesco, es lampedusiano, ya lo dijimos. Ni siquiera vale la pena decir que se está legislando para dar atribuciones que permitan controlar los destinos de un país a un segmento minoritario de la sociedad nacional, justificándose con ello que los partidos políticos son la herramienta fundamental para expresar representatividad. Con menos de un 5% de militantes frente a la mayoría independiente, entregar atribuciones y ventajas a una minoría que no se ha legitimizado moralmente en medio de esta crisis resulta incluso discriminatorio. Pero así están planteadas las cosas y hay que jugar con las herramientas de que se dispone, teniendo en cuenta que la gran masa ciudadana es tardíamente reaccionaria. En este escenario, igual de tardío, resulta considerable que 44 entes, entre organizaciones como Ciudad Emergente, Ciudadano Inteligente, Educación 2020, Espacio Público, Fundación Iguales, entre las más conocidas, y personeros como Agustín Esquela, Benito Baranda, Eduardo Engel, Eduardo Zafirio, Felipe Cas, Giorgio Jackson, Pedro Cayuqueo, Vittorio Corvo y Vlado Milosevic estén expresando su disconformidad a través de 5 puntos que evidencian que lo aprobado con la mano de la Cámara de Diputados se está borrando con el codo de la Cámara de Senadores, al amparo de los mismos de siempre: Renovación Nacional, la UDI, el Partido Socialista y el Partido Demócrata Cristiano. Después de entrevistar a los militantes de estos partidos en el transcurso del viernes, nos queda claro que ni siquiera existe consenso entre sus propias bases de los cambios propuestos. Simplemente la representatividad de sus bases resulta ser un espejismo contra el que justamente lucha la ciudadanía. Evidentemente nos sumamos a las críticas que atentan contra la igualdad de inscripción y creación de partidos políticos, privilegiando el actual status quo que cierra la puerta incluso a los referentes nuevos que pudiesen aparecer de regiones, después de tanto cacarear por descentralización, y que más encima circunscriben las candidaturas y presentación de candidaturas al amparo del sectarismo político partidista, en desmedro de la independencia ciudadana, estableciendo barreras para los nuevos partidos y coartando la libre y sana competencia política. Se ha planteado también en este documento la legítima preocupación por lo que ocurre al interior de las colectividades, donde el fraude interno y la corruptela se da en un contexto muy similar a la violencia intrafamiliar. Puertas adentro, en secretismo, con protección de los testigos más cercanos, sin reconocimientos, sin cambios ni sanciones y sin que exista atisbo de tratar de controlar o evitar la indefensión de las víctimas, en este caso de los militantes que se han inscrito a un proyecto político que prometió el cielo y termina convertido en un infierno, y donde los mayores casos se han dado justamente en aquellos partidos impulsores de estas modificaciones. Por ello, están proponiendo que la supervisión externa del CERVEL en las elecciones internas de los partidos transparente y asegure el respeto de las minorías, cuando a la verdad son las mayorías al interior de los partidos que también en muchos de los casos conocidos han quedado expuestos ante el abuso de las minorías dominantes. De igual forma, y en el entendido que la democracia debe ser ejercida y debe ser practicada a cabalidad desde la misma base, no es comprensible la libertad de acción otorgada a los partidos políticos a través de modificaciones que pudieran dar paso a mantener las elecciones internas de manera indirecta, facilitando la misma conducción que usan las sectas para mantener el control interno,
Una persona, un voto ha sido la propuesta solicitada y cualquier intento para dejar abierta la puerta a otros mecanismos resulta antidemocrático y sin representación genuina y popular de la base partidaria. De la misma manera y en conformidad con lo que ya hemos expuesto, se deben dar las garantías necesarias que complementen la legislación que se ha elaborado en torno a la igualdad de género, patrocinado por los mismos partidos políticos de cara a la ciudadanía, pero que en lo interno sigue manteniendo una deuda pendiente con las militantes comprometidas que requieren que en todas las instancias país se les reconozca el legítimo acceso a presentar sus capacidades al servicio de sus causas y el ideario partidista que profesan. Y no solo como una figura decorativa y peyorativa que las relegue a los simples secretariados, tesorerías, puestos decorativos o preeminencias políticamente correctas y transitorias, sino como un aporte netamente funcional que vaya más allá del sexismo y que permita asentar una participación fundada en la validez de sus competencias. Las mujeres de nuestro país han dado una fuerte lucha para ocupar el sitial que le corresponde al lado del hombre político, ni atrás ni adelante, y para ello su demanda ha obtenido respaldo de los mismos partidos, en lo público al menos, por lo que falta ahora garantizar la consecuencia entre lo dicho y lo hecho, y esa consecuencia debe quedar expresada en la actual legislación y plasmada en la nueva normativa de manera garantista y eficaz, trascendiendo los eslogans que en esta materia se han presentado a la opinión pública a lo largo de esta lucha que clama por igualdad de género. Todo esto será posible si al amparo de la normativa se establecen también sanciones regulatorias que entreguen los mecanismos y las formas de establecer el cumplimiento fiel de lo hasta aquí expresado, puesto que la crisis de confianza en los partidos políticos requiere, como dice el documento aludido, imponer nuevas obligaciones de democracia y transparencia interna que cumplan con un efecto inhibidor de conductas reprochables, como la pérdida de financiamiento público en caso de faltas graves o incluso el establecimiento de inhabilidades que signifiquen medidas concretas tendientes a proteger la democracia y sancionar las malas prácticas en el ejercicio de una función que debiera ser considerada la gloria de la nación y no la ventaja de las élites como ha ocurrido a la fecha. No esperemos por desidia, incompetencia, por falta de debate u ostracismo e incluso irresponsabilidad tener que finalmente crear un CERNAC político que venga a regular la noble actividad política que debiera siempre convocar y dar libre acceso a sus mejores ciudadanos al servicio del país. Pongamos la mirada en un futuro esplendor y no en el control que aparentemente pretenden seguir fomentando el amiguismo, el nepotismo, el sectarismo, la discriminación arbitraria y el menosprecio a la ciudadanía a través de una nueva normativa hecha por una clase política que debiera y ya no tuvo la prudencia de generar un proceso de transición para modificaciones de tal importancia y que prefieren hoy confeccionar un traje a la medida de quienes son absolutamente responsables de este oscurantismo político, instigado por pseudoprotectores paternalistas que no dudan en tratarnos como hijos un tanto bastardos, un tanto guachos en el contexto político nacional y que aparentemente no tienen conciencia de que en verdad y justicia nos enfrentamos a un momento histórico que podría terminar con los maquillajes y darle a los partidos políticos la dignidad y la decencia necesaria que les permita recuperar el sitial que nunca debieron perder y que hoy los tiene bajo lupa y cuestionamiento, poniendo en riesgo incluso la participación de una ciudadanía que se siente desencantada y poco representada. Aún es tiempo de enmendar el camino, aún es tiempo de empezar de nuevo y para ello se necesita apertura y convicción democrática y no discursos para la platea e indiferencias para la galería. Desde Semanario Local para INET Televisión y Radio Supersol de Osorno, soy Claudio Ojeda. Hasta pronto.